Buenos días, mis hermanos y amigos que nos siguen escuchando a través de este canal, estas breves meditaciones de la Biblia, de la Palabra de Dios. Sean todos bienvenidos una vez más a estos devocionales que la Iglesia Cristiana Evangélica de Santa Cruz de Tenerife, aquí en España, quiere seguir para seguir proclamando las verdades de la Palabra del Señor y presentar a Cristo, ¿no?, como el único Salvador, el único. Así que me gustaría tener una breve meditación. Pero antes de eso, esta semana estaba recordando cuando era pequeño y salíamos caminando por el paseo que iba a la finca, allí por el terreno, y tú ibas caminando y cuando veías una parcela, ¿no?, toda cerrada, había una casa dentro, y cuando ibas pasando por esa casa te encontrabas con un gran letrero en la puerta o escrito en la misma puerta, y ponían una advertencia enorme, ponía: cuidado, perro suelto. Entonces, ¿qué quería decir eso? Que como te saltara la valla o te arrimara, el perro iba a saltar. Estaba oliendo ahí a carne fresca. Entonces recuerdo que pasábamos cerca de la puerta y ya podías escuchar al perro detrás de la puerta de hierro, ahí por esa pequeña rendija que se ve, el perro ahí a punto ya de comerte. Y entonces salíamos corriendo, ¿no? Te asustabas, ¿no?, incluso cuando estabas dentro de la valla, ¿no? Pero sí, una advertencia bastante grande. Ahí había en aquella puerta. O sea, tengan cuidado, para que todo el mundo tenga claro de que esa propiedad está cubierta. Ahí hay un perro feroz que está dispuesto a morder. Pues algo así estaba también el apóstol Pablo transmitiendo a los hermanos allí en Colosas. Y así, continuando con estas breves meditaciones en esta carta que escribió Pablo a aquella iglesia, él les quiere advertir de algo muy serio a la iglesia, algo que podría afectar los pilares de la iglesia allí en Colosas. Y él estaba muy preocupado, él y sus colaboradores, en cuanto a un asunto, y él quiere darle esta advertencia tan grande y escribe un cartel enorme. Y ahí me gustaría leer en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 8, tan solo este versículo, que dice así la palabra de Dios. Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Aquí Pablo les advierte con un letrero bastante grande que todo aquello que ellos habían escuchado acerca del Señor, de cómo ellos hayan venido al arrepentimiento verdadero de sus pecados y alcanzar esa nueva vida en Cristo, podía ser tambaleada por estas nuevas circunstancias, por estas nuevas tradiciones, por estas nuevas filosofías que estaban totalmente en contra de nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas. Y ahí poco a poco, sutilmente, huecas sutilezas, ahí iban metiendo o sacando verdades de la Escritura, verdades de la palabra del Señor, verdades en cuanto al verdadero cristianismo, y ponerlas en las iglesias, incorporarlas o quitarlas de la palabra del Señor. Y esto le quitaba el dormir a Pablo, de que esos fundamentos cristianos de los cuales hemos estado hablando en la carta de Colosenses podían ser tocados y dañados y abandonar a Cristo por tradiciones de hombres. Y hoy en día, hermanos, tenemos el mismo problema que el apóstol Pablo estaba aquí tratando con los hermanos, lo podemos tener hoy también hoy, de decir a la palabra: hasta aquí, y yo quiero otra cosa, y a esto no me gusta, y esto elijo. Pero en Cristo está toda la sabiduría y toda la plenitud. No nos podemos ir a otro sitio. Él es el que nos salvó y a Él tenemos que seguir, y su palabra. Miren cómo para buscar otro apóstol que también hablaba de este asunto, no solamente el apóstol Pablo, el apóstol Juan, allí en su segunda carta. Y me gustaría leer un breve pasaje de cómo el apóstol Juan también tenía este peso por la iglesia. Aquí yo creo o soy de la opinión de que él estaba hablando a una iglesia en simbología,
Ahí Juan en aquel entonces no podía escribir cartas con su nombre por la represión que estaba sufriendo. Y hay varios autores que dicen que este se estaba refiriendo a una iglesia en particular, o también literalmente a una señora y sus hijos. Yo entiendo que la señora es la iglesia y sus hijos son los miembros de la iglesia. Pero bueno, las dos opciones valen porque hablan de lo mismo. Dice así la segunda carta del apóstol Juan. Dice, me gustaría leerlo todo porque así tiene todo más coherencia. El anciano a la iglesia, a la señora elegida, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Y ahora entra ya a explicar el tema del apóstol Juan. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, no hay nada nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos, escuchen bien mis hermanos, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, el fruto de nuestro trabajo como creyentes, sino que recibáis el galardón por completo. Maravilloso, hermano, que podamos recibir ese galardón por completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hermanos, que estos pasajes nos lleven a reflexionar, todos nosotros, yo incluido, tanto individualmente como iglesia. Yo entiendo y sé que todos tenemos dificultades, problemas, situaciones por las que estamos pasando, cada uno de nosotros. Pero todos tenemos que perseverar aún en la palabra del Señor, en sus mandamientos, y así obtener ese galardón tan precioso que es en Cristo Jesús. Así que, hermanos, que podamos animarnos y fortalecernos en la fe cada día, seguir teniendo esa comunión en amor como tenemos en hermanos, para poder seguir alimentándonos unos a otros en Cristo Jesús, y así esperar de Él todas esas bendiciones que ya nos está derramando, y aún así conseguir ese galardón tan precioso que tiene para nosotros. Así que, hermanos, ánimo, y que cuando veamos estos perros salvajes detrás de la puerta ahí ya a punto de mordernos, ¿no?, que podamos tener esto en nuestra mano y decir, Señor, ¿esto es tuyo o esto no es tuyo? Así que, hermanos, saludos y buena semana.